antes llamadas úlceras por presión. Hay que tener en cuenta que no todas las lesiones por presión son úlceras. Hay lesiones que son demasiado superficiales o incluso algunas lesiones, si ustedes han revisado en su seminario, las lesiones de primer grado ni siquiera son una herida, ¿de acuerdo? Entonces, las lesiones por presión tienen una fisiopatología bien definida, ¿no? Tienen un origen isquémico, o sea, quiere decir que su etiología va más parecida a lo que vendría a ser, por ejemplo, un infarto de miocardio, porque un infarto, ya sea de miocardio, cerebral o de cualquier lugar, un infarto constituye el cese de la circulación en un determinado sector, ¿de acuerdo? Que puede ser, por ejemplo, por que hay un trombo que obstruye una arteria y al obstruir el paso sanguíneo, pues esa zona deja de irrigarse y entra a isquemia y luego a necrosis. En el caso de las lesiones por presión, si bien es cierto, no se trata de un trombo o un elemento que vaya a obstruir un vaso específico, vamos a tener una presión lo suficientemente grande como para ocluir la microvascularidad, el llenado capilar, lo que va a constituir también en un fenómeno isquémico y la necrosis de un sector. ¿De acuerdo? La necrosis, la isquemia y posteriormente la necrosis. Diferencias, bueno, un infarto es reversible en las primeras 6 horas. Si ustedes habrán visto en cardiología, vienen, le hacen la revascularización, la terapias, ¿no? Para trombólisis y eh, puede ser recuperable el tejido. ¿De acuerdo? En el otro caso es la presión, eh, por ejemplo, también que ocluye una determinada zona en un paciente postrado sobre una cama rígida, en las 6 primeras horas, al igual que un infarto de miocardio, es reversible. ¿De acuerdo? Entonces el fenómeno es isquémico y hay que diferenciarla del traumatismo por aplastamiento. Justo el grupo que fue al hospital en la mañana les comentaba esto, ¿no? Es diferente tener un traumatismo por aplastamiento que una lesión por presión, porque la lesión por presión, su mecanismo fisiopatológico es la isquemia y la necrosis, mientras que en un traumatismo por aplastamiento, el, la necrosis va a ser por un trauma de alta energía que en el mismo momento del proceso, digamos, de la gran presión que va a destruir las células en el acto, ya está muerto ese tejido. Sin embargo, la lesión por presión no, el tejido no está muerto, el tejido está hipóxico y que luego por la falta de oxigenación se muere, ¿no? Secundario a la falta de oxigenación. Entonces, esa es la diferencia entre un trauma por aplastamiento y una lesión por presión. Normalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que han perdido los mecanismos defensivos de poder evitar estas lesiones. Nosotros normalmente, cualquier persona competente tiene ciertos mecanismos que van a permitir evitar estos problemas. Cuando uno está en una sola posición, inmediatamente sin darte cuenta, cambias de posición para aliviar el dolor que se está generando por hipoxia e isquemia. Ese es un mecanismo de defensa que evita que todos nosotros podamos tener una piel íntegra. Sin embargo, hay personas que ya no tienen ese mecanismo. Un ejemplo de ello es el típico lesionado medular, por ejemplo, ¿no? Una persona que no tiene sensibilidad, no tiene, ¿cómo se llama? Una inervación correcta. Entonces, esa gente tiende a, esa gente tiende ¿cómo se llama? Tiende ¿cómo se llama?
hacer este tipo de lesiones porque no cambian de posición. Entonces, el tejido se encuentra aprisionado ahí durante varias horas hasta que entra en hipoxisquemia, en necrosis. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una persona dependiente de que alguien más lo movilice. Dependencia y movilización de un tercero, de una persona fuera del paciente, ¿no? Que lo va a movilizar, del cuidador. Por eso, y por ese motivo, es que estas lesiones se consideran indicadores de la atención en salud. Más o menos de 3 a 11% de aquellos pacientes que van a ingresar a un hospital van a desarrollar una UPP. Y eso es a veces un indicador de la atención de ese servicio. Los servicios que tienen mayor cantidad de UPP o de lesiones por presión, son aquellos cuyo personal está fallando. Y 70% de estas van a aparecer en las primeras 2 semanas porque basta 6 horas para que se produzcan. Entonces es un sector de necrosis o compromiso de tejido secundario a isquemia. ¿Por qué? Porque existe la presión de un área que está sobre una prominencia ósea. Entonces tenemos 3 factores importantes que intervienen en la génesis de las lesiones por presión. ¿Se escucha? ¿Y se ven las diapositivas? Sí, doctor. Ya. 3 factores, tres fuerzas que intervienen en la génesis de estas lesiones, que son la presión, la fricción y el cizallamiento. ¿Cuáles son esas 3 presiones? Esas 3 fuerzas, perdón. Son consecuencia, pues, de esa compresión tisular entre la prominencia ósea y la superficie. Esa va a depender de la presión. Ustedes pueden ver en este gráfico, la presión es una fuerza perpendicular al área de apoyo. Vamos a tener que la presión es la principal causa de que se forme un sándwich entre la prominencia de hueso y la superficie de apoyo. Y esa presión, superada los 30 milímetros de mercurio, ya hablamos de una presión que supera la presión de perfusión capilar y por lo tanto entra en isquemia. Entonces, esa es una, la presión. Otra fuerza que va a colaborar a que se haga una herida, que se haga una lesión, es la fricción. Es el desplazamiento del tejido sobre una superficie rugosa. Fricción. Y la tercera es el cizallamiento. El cizallamiento. Y el cizallamiento la fricción es una fuerza tangencial que se va a oponer al movimiento y que está en contacto directo con la piel y la superficie rugosa. Entonces va a lesionar, va a esfacelar tejido a ese nivel. Mientras que el cizallamiento también es una fuerza tangencial, forma de cizalla, que ocurre ya a nivel profundo entre el hueso, los ligamentos que están ahí, como están amarrados en ligamento, si uno mueve entre sí, se desplazan sin soltarse y se produce una fuerza de cizalla. Y esa cizalla va a producir también una colaboración a la génesis de estas lesiones. Bien, acá tenemos fuerzas de presión, las fuerzas de fricción, por ejemplo, para que ustedes vean, y como en las posiciones en las que se coloca el paciente, ese paciente se va a desplazar y va a generar el problema de salud. Como les mencioné, la presión de perfusión capilar es 32 milímetros de mercurio, ¿no? Y una presión, por ejemplo, de un paciente en una cama ya genera entre 50 a 60 en promedio. ¿Me entiende? O sea, incluso hay camas que son tan duras que pueden ejercer una presión incluso hasta más de 100. Esto ya es suficiente para generar una isquemia localizada. El patrón de 6 horas en la isquemia es clásico y es común a todas las especialidades. 6 horas. Antes de las 6 horas es transitoria, irreversible. Y pasadas las 6 horas, adiós, es irreversible. La clasificación de estas lesiones por presión, antiguamente ustedes habrán visto la de primero, segundo, tercero y cuarto. Primera clasificación dice
Eritema que no palidece a la digitopresión. Eritema que no palidece a la digitopresión. Es uno. Dos, segundo grado, dice. Lesión dérmica, ¿no? Esfacelada. Tres, lesión necrótica hasta fascia, músculo. Cuatro, llega hasta hueso. Miren, ese tipo de observación es una observación antigua que pues, hasta ahora, bueno, sigue utilizando como una referencia para poder clasificarla. Sin embargo, no se basan en la fisiopatología real, porque siempre es una observación de afuera hacia adentro. Pensamos, y si tú has leído la clasificación de lesiones por presión, es parecida a la clasificación de quemaduras, pero las lesiones por presión no son quemaduras y su mecanismo fisiopatológico es diferente. El mecanismo fisiopatológico de las lesiones por presión es completamente diferente, ¿no? Y no son quemaduras, no van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Las quemaduras pueden ir de afuera hacia adentro, quemaduras fuego directo, líquido caliente, tú te quemas y te quemas la piel y de la piel pasa a la dermis, de la dermis pasa a la grasa, de la grasa pasa al músculo, del músculo así, de afuera hacia adentro. Y también de adentro hacia afuera, una quemadura eléctrica calienta el hueso, va a quemar el músculo y así de adentro hacia afuera, puede ir de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Sin embargo, las lesiones por presión no, las lesiones por presión son un sándwich. Las lesiones por presión son una enfermedad que va a tener ¿cómo se llama? Una fisiopatología isquémica y no va de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro, sino es completa del necrosis del tejido, isquemia y necrosis del tejido que se encuentra entre esas dos prominencias por falta de riego sanguíneo. Entonces, la distribución de cómo se va a lesionar va a depender de la sensibilidad de los tejidos a la hipoxia, a la isquemia. ¿Qué tejido es más resistente a la isquemia? Entonces, generalmente los tejidos que son más sensibles a la isquemia son aquellos que se encuentran alrededor de la prominencia de hueso, mientras que los tejidos que son menos sensibles a la isquemia son aquellos que están afuera, casi hacia la piel, son más resistentes, mejor dicho, son más resistentes, son menos sensibles a la hipoxia, pueden resistir un poco más de tiempo sin oxigenación. Entonces existe un témpano, un famoso témpano de la presión sobre los tejidos blandos. Si ustedes ven este esquema, ustedes van a ver ahí una prominencia de hueso, no sé si logran verla, no sé si se ve. A ver, ya, se ve la prominencia de hueso, se ve el puntero. Sí, doctor. Ya, aquí ven la prominencia de hueso, acá está el músculo que rodea y acá está el hipodermis y acá está la piel. Ustedes van a ver que ese hueso y la piel está sobre una prominencia de hueso. ¿Y qué cosa se isquemiza más? La parte más proximal al hueso. ¿Y qué es más resistente? Entonces se forma un cono invertido, una pirámide trunca invertida. Aquí igual, lo mismo, la pirámide trunca. Acá ven, acá en este esquema, síganme por favor. Ya, ven acá, esto que está en rojo ahorita, que está señalando con el puntero, es la prominencia de hueso. Por demás están los demás tejidos, músculo, grasa, la dermis, la piel, todo eso esquematizado. Como pueden ver, las zonas de mayor daño van a ser las zonas proximales al hueso. Y eso, lamentablemente, como es nosotros el observador está afuera, no puedes medir, no puedes observar lo que está sucediendo en la zona adyacente al hueso. Entonces, por eso es que inventaron esas clasificaciones basados en lo que observaban, basados en lo que se observa clínicamente. Cuando uno observa un paciente con una lesión por presión, ves la lesión, ves la úlcera, pero a veces no puedes llegar a ver la estructura más profunda, ¿no? Bien, hay presión, hay isquemia, hay anoxia, hay necrosis, se forma escara y úlcera. Una presión prolongada en la zona,
sumado al sudor, la falta de movilidad, las arrugas. Aquí hay varios factores que nos hablan ya de las lesiones por dependencia. Va a producir la disminución de la circulación sanguínea, la isquemia de los tejidos, el enrojecimiento de la piel y dolor, rupturas de la piel, finalmente la producción de la úlcera, la necrosis que se puede infectar y que puede progresar hacia una curación. Hay factores predisponentes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que existen factores que van a predisponer a una persona a padecer una lesión por presión. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando manejamos una lesión por presión, hay que tener en cuenta que al ser lesiones por dependencia, van a ser es una enfermedad que va a aparecer precisamente por culpa de los cuidadores. Un cuidador que no cuida bien a su paciente va a tener un paciente con lesión por presión, porque el paciente es inconsciente e irresponsable de su cuerpo, porque no puede moverlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay factores predisponentes, sí, en los pacientes, también intrínsecos, que son propios del paciente, de su cuerpo, ¿no? De su estado nutricional, de su estado neurológico, de su estado, digamos, de actividad y su grado de dependencia, como también hay factores extrínsecos que no dependen del paciente, ¿no? Como por ejemplo la capacitación de un cuidador es extrínseco. Si el cuidador es completamente iletrado, no conoce o no sabe, puede producir, pues él, en la ignorancia, una lesión al cuidar al paciente, por la forma de movilizarlo. Entonces aquí tenemos una imagen de 3 típicos pacientes que son susceptibles de lesiones por presión. Tenemos un paciente con un problema vertebromedular que es confinado a una silla de ruedas, no tiene su sistema neurológico adecuado como para que pueda poder movilizarse o tener mecanismo de defensa. Entonces estos pacientes tienden a producirse lesiones en la región isquiática. ¿Ya? Tenemos paciente adulto mayor con desnutrición, a pobreza extrema, desnutrición, también fragilidad de la piel, predispone a este tipo de lesiones. Y tenemos los pacientes postrados en UCI. A veces son postrados temporales, ¿no? Por ejemplo, el COVID demostró mucho esto. El COVID, ¿no? Un síndrome de Guillain-Barré son postrados temporales. O un tequeado, le cae algo de la cabeza y se tequea y lo tienen en UCI. Pero luego lo pueden recuperar y el paciente al final se levanta y se para, ¿no? Y puede valerse por sí mismo posteriormente a este evento. Este caso es, por ejemplo, los famosos postrados temporales, ¿no? Que, por ejemplo, se vio bastante en el COVID, ¿no? Pasado el COVID, muchos de los que estuvieron en UCI, que estuvieron con sedación y completamente postrados, que requerían movilización, desarrollaron lesiones por presión que hasta ahora seguimos reconstruyendo, ¿no? Entonces, la reconstrucción va a ir, va a ir hacia el tratamiento ya de una lesión instaurada, mientras que estas lesiones son l- prevenibles. Son prevenibles, lamentablemente son prevenibles. Y no la prevemos, llaman a cirugía plástica ya cuando el hecho ya está establecido. Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de predisposición, por ejemplo, intrínsecos paciente? Ya les he dicho algunos, pero vamos a ver. Ejemplos, ya les dije, pérdida de la función sensitiva y motora que va a impedir la percepción. Disminución de la percepción. No presiente necesidad posicional del cuerpo. Deficiencias nutricionales que va a atacar la integridad de la piel, el sobrepeso extremo, la delgadez extrema, más presión, más erosión. A mayor edad, más fragilidad. Permanencia sencilla o en cama, disminución de la movilidad, factores intrínsecos del paciente. Y extrínsecos, por ejemplo, la presión del cuerpo sobre la zona dura, la fricción del roce,
¿no? Viene el técnico no, el técnico novato que no conoce cómo movilizar a un paciente, lo jala. Y al jalarlo genera fricción. Y al generar fricción produce lesión. Bien, cizallamiento y humedad que pueda producir maceración. Bien. Los factores intrínsecos, por ejemplo, prominencias de hueso, pérdida de sensibilidad de la región, también seguimos hablando de factores intrínsecos, disminución de la resistencia del tejido a la presión, el estado general del paciente es importantísimo. Hay pacientes que tienen infecciones bastante severas, grado de espasticidad del paciente, algunos sobre todo pacientes con problemas neurológicos, y los factores extrínsecos como la maceración, la humedad de la herida o la defecación. No, pero doctor, el paciente es de su defecación, de su orina, no, pero es que el paciente puede orinar, se puede defecar, porque todo ser humano realiza esas funciones biológicas, pero hay un personal que se encarga de la limpieza y que evitar de que el paciente se orina, le tiene que cambiar el pañal. Si se defeca, hay que limpiarlo y cambiar el pañal, cambiarle las ropas. Entonces, esto al dejarlo ahí produce maceramiento, maceración del tejido. Y también la presión excesiva, pacientes que no lo mueven, ¿no? No mueven durante largos periodos de tiempo. Las localizaciones más frecuentes de las lesiones por presión, pues va a depender, son las llamadas lesiones del decúbito, úlceras del decúbito. Por ejemplo, en el caso de los pacientes postrados de silla de ruedas, lo más común es la esquiática. La cresta ilíaca, trocánter, zona poplitea, la zona de la escápula y los pies. Mientras que en el decúbito supino, la más común es la sacra. También en los codos, en el omóplato, en la cabeza, en los talones. En el decúbito lateral tenemos en los malleolos, cóndilos, en el trocal, las úlceras trocantéricas son bastante comunes. En las costillas, las orejas. Y en el decúbito prono tenemos en los dedos, en las rodillas, en los genitales. Bien. ¿Cómo vamos a valorar clínicamente esto? Esto es un manejo multidisciplinario. Ojo, que si bien es cierto, ustedes lo ven en el capítulo de cirugía plástica, porque hay cirugía reconstructiva, lo real es de que este manejo es multidisciplinario y el primer profesional que lo ve y que maneja de inicio para prevenir su aparición, ¿quién es? A ver, ¿quién me puede decir quién es el primer profesional responsable de que no aparezcan estas lesiones por presión? Son dos. A ver, uno. ¿Quién me dice? ¿Están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? ¿Ya? ¿Me pueden contestar, por favor? El médico tratante. El médico tratante, que puede ser de cualquier especialidad. Pero sobre todo, ¿quién? Está bien, el médico tratante y el Licenciados en personal de enfermería. la enfermería, la enfermera. Ojo, el técnico no. ¿Por qué? Porque el técnico va a obedecer a la enfermera. Ustedes han visto, en un servicio de medicina siempre hay una enfermera, ¿no? Y la enfermera va a ordenar a su personal que haga ciertas tareas, ¿no? Como movilizar a los pacientes o lo que fuere, ¿no? Entonces, el personal de la enfermera dirige y encabeza las prevenciones, los actos preventivo promocionales dentro del servicio. Ellas son las que van a clasificar la escala que cuando yo escuché el seminario de mis alumnos decían escala de Norton, escala de Braden, sí, pero eso no lo hacen generalmente yo, bueno, cuando era médico general,
No conocía la escala de Norton ni de Braden, la vine a conocer de especialista. Pero quienes sí manejaban la escala de Norton y la escala de Braden eran enfermeras. ¿Por qué? Porque la escala de Norton y la escala de Braden no son instrumentos para valorar una lesión por presión, sino son instrumentos para valorar el riesgo de desarrollar una lesión por presión. Una escala de Norton positiva te va a dar una persona que decir si este paciente tiene alto riesgo de que pueda desarrollar una lesión por presión, entonces a este paciente vamos a darle mayor énfasis en su atención en salud. Vamos a movilizarlo, vamos a colocarle una cojín neumático, esos famosos colchones antiescaras, entre comillas, se llama. Pero es multidisciplinario y sobre todo en las primeras fases, sobre todo la prevención, es enfermería, ¿no? Cirugía plástica lo llaman para... A cirugía plástica ya lo llaman cuando ya está hecho el problema. Ya cuando el problema ya está establecido, llaman al cirujano plástico para que solucione, trate de solucionar este tema, ¿no? Para que trate de solucionar el problema mediante tratamiento quirúrgico ya. Un tratamiento quirúrgico reconstructivo, un tratamiento quirúrgico, bueno, sí. O incluso llamar a cirugía general para que haga las limpiezas. No, no cicatrizan a menos que las causas de fondo sean tratadas. La escala de Braden y la escala de Norton son instrumentos más utilizados para identificar a los pacientes en edad avanzada con riesgo de desarrollar lesiones por presión. Aquí tenemos la escala de Norton, que tiene 5 parámetros, que son el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y la presencia o no de incontinencia. Tenemos el estado físico, por ejemplo, buen estado físico, aceptable, deficiente o muy deficiente. Tenemos el estado mental, si está alerta, si está apático, si está confuso, como pueden ver, va de más a menos, ¿no? O sea, si el estado físico es bueno, está al máximo el paciente, o si el paciente está deficiente, ¿no? Tú lo ves en el estado físico que el paciente con la justa unidad ni se mueve. Entonces va de más a menos. El estado mental, que está despierto, alerta, al rasgo 15, hasta un paciente que está inconsciente, de repente, ¿no? En estupor. No, la movilidad, si completamente se mueve sus 4 brazos, camina, o si el paciente no se mueve. Si deambula, si camina, o el paciente está postrado en una cama. Si hay incontinencia y si hay doble incontinencia, ¿no? Que no puede contener ni la orina ni la defecación. Entonces, cuando ustedes ven acá, como las cosas van de más a menos, van de más a menos, entonces nosotros vamos a tener una, ustedes pueden observar que el estado físico va de más a menos, bueno, toda esta evaluación va de más a menos, o sea que mientras mayor puntaje tenga en la escala de Norton, mayor puntaje tenga en la escala de Norton, menor posibilidad habrá de desarrollar una lesión por presión. Pero mientras tenga un menor puntaje, lo más probable es que este paciente desarrolle una lesión por presión. Por otro lado, tenemos la escala de Braden muy similar a la escala de Norton, muy similar, ¿no? Es muy similar. Como pueden ver, tienes los parámetros de percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y riesgo de lesiones cutáneas.
Por ejemplo, la percepción sensorial, puede estar completamente limitada. Por ejemplo, le dan el puntaje 1 y si no tiene limitaciones, 4. Igualito, lo mismo. Lo mismo. Por ejemplo, más puntaje le dan a aquellos que están mejor. Exposición a la humedad. Aquí hablamos ya, por ejemplo, de problemas de maceración, ¿no? ¿Por qué? Porque se orina y no lo limpian. Entonces, constantemente está húmeda. Esa es la zona. Si está siempre húmeda, o sea, que se orinó y se no lo cambian. Si está húmeda con frecuencia, si ocasionalmente está húmeda o si raramente se encuentra húmeda. La actividad, si está encamado, si está en silla, si deambula ocasionalmente o si deambula frecuentemente. Bien. Y la nutrición, si dependiendo del grado nutricional, si es mala nutrición, si es inadecuadamente nutrido o si es excelente. Riesgo de lesiones cutáneas, también si existe o si no existe. Entonces, de acuerdo a esto, le vamos a dar puntajes y también a mayor puntaje de Braden, obviamente que va a tener menor riesgo de desarrollar una lesión por presión. Mientras si tenga un poco puntaje o un escaso puntaje de Braden, mayor riesgo de desarrollar una lesión por presión. Acá está Braden-Berston, menos de 13, alto de riesgo, y más de 14, bajo riesgo. Okay. Eh, Tenemos acá grados y etapas evolutivas, de esto ya habíamos conversado. Tenemos 4 grados clásicos de lesión por presión. Como ya les expliqué al inicio de la clase, esto se basa en la observación ectoscópica que realizan los investigadores. Y con esto se elaboraron las las clasificaciones que nosotros utilizamos. No solo que nosotros lo utilizamos, lo usan las enfermeras, los usan los técnicos, los usan los médicos generales, los médicos internistas, todos usan estas clasificaciones. Entonces tenemos 4 grados de lesiones por presión. Las lesiones por presión, por ejemplo, de primer grado son un eritema persistente que no palidece a la digitopresión. ¿De acuerdo? Grado 2 generalmente, acá está mal, por ejemplo, ojo, esta diapositiva está dando un dato erróneo, no, porque el grado generalmente, y cuando llega al plano de aponeurisis, ya estamos hablando de una 3, ¿no? Pero esta llega a una úlcera de espesor parcial. Cuando es úlcera de espesor parcial, dice que llega solamente hasta la dermis. Y puede ser la totalidad de la dermis. ¿Ya? Y grado 4 que va a llegar al plano ya de hueso, ¿ya? Además de estas, hay otros estadios que podrían considerarse una etapa 5, que es la famosa etapa indeterminada, en donde hay una escara que no te permite ver el interior y bueno, tú asumes o piensas de que puede llegar a periósteo. Y una etapa 6, en la cual la piel está íntegra, sin embargo debajo está un hueco, una bursa. Bien, así es. Estadio 3, pérdida de tejido espesor total, que implica lesión o necrosis de tejido celular, que puede extenderse, pero no por la fase subyacente. Estadio 4, pérdida completa de espesor de tejido, destrucción y exposición de hueso, tendón, músculo, incluso hacer fístulas. Y podríamos encontrar que por esa lesión por presión el paciente puede estar incluso botando orina, o sea, puede haber una fístula, ¿no? Acá tenemos un esquema, como ven, o sea, si ustedes se dan cuenta, como los investigadores en esta diapositiva pues piensan o parece que las lesiones por presión vayan de afuera hacia adentro. Ya les expliqué al inicio y a que ellos tomen nota de esto, o sea que la fisiopatología nos dice que es un triángulo, un cono invertido, ¿no es cierto? Con una pirámide de trunco invertida. ¿Por qué? Porque la isquemia va en toda la zona del tejido en el cual se ha producido cese del riego sanguíneo.
Por supuesto que hay un diagnóstico diferencial en la cual vas a, vas a tener que tomar en cuenta para poder hacer tu diagnóstico, ¿no? Aparte de que esté postrado el paciente, puede ser que el paciente tenga una insuficiencia vascular y no sea una lesión por presión. Y las lesiones vasculares son de dos tipos, venosas y arteriales. Y como pueden ver en este gráfico, las lesiones, por ejemplo, venosas tienen una clínica muy diferente que las lesiones arteriales. Por ejemplo, las lesiones venosas, que su localización habitual es el malleolo medial hasta tercio medio de la pantorrilla. En cambio, por ejemplo, las lesiones arteriales isquémicas generalmente son la zona distal, dedos, zona de prominencia, ¿no? Y se asocian, por ejemplo, a presión alta. Las lesiones venosas, por ejemplo, dan sensación de pesadez y va a mejorar cuando el miembro inferior se levanta o los miembros se levantan. Mientras que las arteriales les da la famosa claudicación intermitente y va a empeorar el dolor si el miembro se levanta. Si tú ves una lesión venosa, generalmente son poco profundas, con un borde irregular, bordes con exudación hemorrágico abundante. Y las lesiones arteriales, que son profundas, necróticas, no bordes no exudativos. La exploración física, dermatitis, por ejemplo, purpúrica en las venosas, alrededor, ¿no? Con pulsos distales presentes, mientras que en las lesiones arteriales hay una pérdida de anejos cutáneos, pulsos débiles ausentes, piel atrófica, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las lesiones venosas están asociadas a trombosis venosa profunda, mientras que las enfermedades asociadas están como la diabetes, presión alta, tabaco, otras cosas. También hay lesiones asociadas a neuropatías. La más clásica y la más típica es, por ejemplo, la neuropatía diabética, asociada a problemas metabólicos, ¿no? Las del pie, mal perforante plantar, famosas de lesiones de la cabeza en los metatarsianos. Puede confundirse con una lesión por presión. Son indoloras porque el paciente diabético tiene una neuropatía periférica que ya pierde la sensibilidad, ¿no? Son profundas, bueno, por presión. Y es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Las lesiones por presión, ubicadas generalmente, tienen sus típicas ubicaciones, ¿no? Sobre todo las zonas de prominencia de hueso, ¿no? Sacro, piel, tuberosidades isquiáticas, trocantéricas, tal, aunque ya lo estamos viendo. Y la compresión excesiva que es eh, por ¿cómo se llama? Isquemia. Isquemia, mecanismo fisiopatológico es isquemia, ¿de acuerdo? Bien, por presión, sacro, piel, tuberosidades isquiáticas, ya está. Neoplásicas, ¿quiénes dan úlceras? Los cánceres de piel, pues. Tenemos tres tipos de cáncer, ya ustedes ya han visto ya. Los cánceres no melanomas, los cánceres melanomas, ¿no? Y los no melanomas siempre les enseñan acerca de el, el carcinoma espinocelular, el carcinoma vasocelular y en los melanomas, bueno, pues son los tipos diferentes de melanomas que ya van a ver en su clase, ¿no? Bien, y el cáncer de piel pues puede producir lesiones tan grandes que pueden simular pues una lesión por presión. Incluso a veces pacientes que están postrados, ¿no? O a veces sobre una lesión se puede presentar, por ejemplo, algunas neoplasias en los bordes, ¿no? Bien. El tratamiento. Bien, antes de hablar de tratamiento tenemos que hablar de prevención, porque sin prevención, si hay una adecuada prevención, esto no se produce y no tendríamos que tratarlas. El tratamiento se da debido a que aparecen y porque hay un descuido de parte de los cuidadores. Entonces ya hablamos de tratamiento. Entonces el objetivo debe ser bueno, el objetivo del tratamiento en sí, instaurado, una lesión por presión, una lesión por presión, digamos,
que ya está instaurada, ¿no? El objetivo del tratamiento es eh, prevenir complicaciones y las infecciones sistémicas, prevenir de que la úlcera que ya existe se haga más grande, prevenir de que hayan úlceras en otros lugares más grandes, que se cierre la herida mediante cirugía. Entonces, la mejor tratamiento es la prevención y que es lo que se dé los cuidados de alta calidad continua 24 horas al día para una persona que tiene dependencia. Debemos eliminar, o no se elimina, pero sí se reduce la presión y el tiempo de exposición a la presión. Uso de cambios posturales, movilizaciones activas y pasivas, eh, que hayan cambios de tres veces, cada 2 a 3 veces, perdón, cada 2 a 3 horas, ¿no? Darle rotación, utilizar los cuatro decúbitos, ¿no? Lateral derecho, lateral izquierdo, dorsal y ventral. Eh, Sentarlo, pequeños cambios, de repente caminar, uso de dispositivos como colchones de látex, arcos de cama, cojines, almohadas, apósitos de los celulares, no sé si se puede utilizar, ¿no? Acá tenemos algunos colchones antiescara, famosos colchones antiescara, ¿no? Tenemos, bien, tenemos acá la eliminación de la fricción. Ese es otro efecto, no arrastrar al paciente sobre la camosilla. Tenemos que la sábana debe estar tersa y que no tenga arrugas, movilizar al paciente, eliminar humedad y mantener la piel, evitar la maceración, poner atención a los pliegues cutáneos, limpiar y secar, masaje con crema hidratante, no uso de hules, absorbentes, correctores de incontinencia. Estado nutricional, dieta prescrita, rica en proteínas. Bien. Tratamiento, tenemos primero evaluar. Si tenemos una úlcera en un paciente susceptible, ver riesgos. Inicialmente para la prevención, escala de Norton, escala de Braden, riesgo en un paciente susceptible. Y la formación de los cuidadores. Un cuidador bien formado va a poder hacer bien su trabajo, va a poder movilizar bien al paciente y va a poder, brindarle una adecuada atención. Tenemos la presencia de úlcera y tenemos cuidados básicos, por ejemplo, las medidas antipresión, tratamiento postural, movilización precoz, cuidados de la piel, evitamos humedad, bien, y actuaciones específicas como por ejemplo ya cuando ya está instaurada la úlcera, ver la úlcera, si hay necrosis, eliminar la necrosis, utilizar antibióticos si hay infección, si hay una limpieza de la úlcera, uso de apósito. Acá tenemos un pequeño esquema, bueno, generalmente por estadio, ¿no? Los cuatro típicos, ¿no? Estadio 1 el tema, que no padece la digitopresión, ver la UPP, registrarla en la historia clínica, obviamente, y empezar la cura. Suero fisiológico se puede usar, también agua hervida fría, agua destilada. Se puede aplicar un apósito, ¿no? Y mantener la piel, tejido perilesional cerca luego de la curación, ¿de acuerdo? Eh, y continuar el protocolo de prevención. O sea, la prevención no se va a parar, ¿no? O sea, si ustedes le hacen la mejor curación del mundo y no le dan la movilización o la prevención, simplemente va a recidivar se va a profundizar, va a ser peor. Bien, hay que movilizar porque el tema es isquémico y mientras no se da la isquemia, va a continuar. Bien, y el resto ya dependiendo, y esto ya es variable, porque vamos a tener diferentes grados, diferentes tipos, diferentes características de UPP. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener, pues, una,
vamos a tener un manejo terapéutico específico. Y bueno, si ya hay por ejemplo, una UPP grado 4 exposición de hueso, todo ya, tendríamos ya que plantearnos un tratamiento quirúrgico reconstructivo. Y para plantear el manejo quirúrgico reconstructivo, tenemos que ver si es paciente susceptible o si es recuperable. Pues si es un paciente que no es recuperable, un paciente que ya está terminado, un paciente que no va a vivir, entonces no vale la pena, ¿no? Entonces acá tenemos medidas para aliviar la presión, cambios posturales como en todas las lesiones, es para todos, cambios posturales, uso de colchones antiescara, usar, por ejemplo, suelo salino, apósitos estériles. Pues es una opción, pero no necesariamente es la única, pero hay miles de opciones realmente que se puede empezar, por ejemplo, el uso de apósitos hidrocoloides también, por ejemplo, ¿no? Tenemos las úlceras a partir del segundo grado, ya estamos hablando ya de lesiones con herida. Debemos ver si hay posibilidad de hacer cultivo y antibiograma. Hay que ver la posibilidad porque no en todos los centros va a haber la posibilidad de hacer esto. Si hay infección, hay que darle tratamiento. Si tienes un cultivo, darle tratamiento específico. Bien. Y si no hay infección, el tratamiento de la úlcera. Lavado con suero fisiológico, con quirúrgico, debridamiento quirúrgico, por ejemplo, utilizar debridamientos autolíticos o enzimáticos. El uso de apósitos hidrocelulares, como hidrocoloides, va muy bien. Todo tipo de lesiones. En la de primer y segundo grado se puede utilizar un apósito hidrocoloide solo. En las lesiones de tercer y cuarto grado ya utilizamos, como son cavidades, el apósito hidrocoloide pues es una lámina. Tú lo pones, se te va a hundir. Entonces, ¿qué colocamos? Un relleno. ¿Y qué relleno es ese? El caltostat, ¿no? Que es alginato de calcio, ¿no? Alginato de calcio. Tenemos también, hay que ver la extensión, la profundidad de la úlcera, las condiciones generales del paciente, técnica y cuidados. El tratamiento quirúrgico y reconstructivo, bien, los principios básicos, obviamente, para poder hablar de que un paciente es candidato a una cirugía reconstructiva, es primero si el paciente es candidato realmente, ¿no? O sea, si el paciente es recuperable. Bien, pero lo que debemos hacer en la parte ya quirúrgica, ya digamos que el paciente es recuperable, vamos a escindir la úlcera, remover radicalmente pues el hueso subyacente, pues, si está hasta el fondo, ¿no? Hay que remover la prominencia de hueso, sobre todo en aquellos que son postrados, y rellenar de muñones, llenado del espacio muerto, y revestirlo con colgajos regionales. Movilización de colgajos, en clase de práctica les mencioné a mi grupo que es un colgajo de transferencia de tejido, una zona donadora, un lecho receptor con aporte vascular. Y si es necesario, se va a tener que injertar, poner un injerto en la zona donadora del colgajo, si fuera necesario. De efectos secundarios. Bien, el debridamiento de la bursa y cualquier tejido cicatrizal circundante, calcificaciones u osificaciones heterotopas, valorar el hueso y, si es necesario, debridarlo, ¿no? Quitarlo, remoción radical del hueso, ¿no? Bien. Selección de procedimiento, las opciones de cobertura quirúrgica de UPP, diferentes tipos de colgajos, va a depender de muchos factores, incluyendo localización a nivel medular, cirugía previa, estado ambulatorio y potencial problemas médicos asociados. Acá tenemos un ejemplo de una lesión isquiática. Como pueden ver, acá se ha quitado la bursa. Este procedimiento se llama pseudotumor de Goodman, pseudotumor. Se coloca una solución de azul de metileno con agua oxigenada para que pinte la bursa. Se hace la delimitación de la lesión y se comienza a extirpar la lesión por presión con bursa, con el tejido inflamatorio bursa. Acuérdense que la bursa está contaminado. Hay que retirarlo, ¿de acuerdo? Y remover el hueso. Miren, la segunda
Acá ven este es ya la delimitación y la colocación del azul de metileno, de la oxigenada, y adentro del hueco se le ha colocado una gasa. A esa gasa se le llama pseudotumor de Goodman. Luego tenemos una, una un tratamiento sobre el hueso, ¿no? Remoción radical del hueso. Tercero, tenemos ya el hueco, digamos, el defecto ya que ha quedado, se le ha colocado una gasa con epinefrina pero en no sangre, y se ha diseñado un colgajo. Y eso se levanta, por ejemplo, en este caso es un colgajo de rotación glúteo, del glúteo mayor. Acuérdense que el glúteo mayor es un colgajo mate Sinajai tipo, es un colgajo mate Sinajai tipo 3. Recuerdo que tiene dos pedículos principales, mate Sinajai tipo 3. Y acá tenemos la fotografía de la escisión de la úlcera. Bien. Antes de la cirugía, obviamente, tiene que haber una preparación previa. Tenemos el entrenamiento previo. ¿Para qué? Para que el paciente esté boca abajo. ¿Ya? El paciente debe estar boca abajo. Y como tú lo vas a operar, le vas a hacer un colgajo glúteo, en el caso que hemos visto, por ejemplo, el paciente tiene que estar boca abajo, antes de la operación le vas a hacer le vas a hacer ¿cómo se llama? Un entrenamiento previo. Un entrenamiento previo. Entonces, eh, si el paciente no se adapta a este entrenamiento y no va a tolerar el descuido, no lo vas a poder operar porque sobre lo que tú operes, el paciente va a aplastar lo que hagas y simplemente no vas a poder conseguir mayor cosa, vas a fracasar en tu cirugía. Vamos a ver la indicación de la operación, obviamente, ¿no? Si el paciente está en buen estado general, examen físico laboratorial, si las úlceras están limpias, si no tienen espasticidad, eh, si está concientizando de la importancia de la preparación preoperatoria y del posoperatorio, ¿no? Y vamos a ver que también existen contraindicaciones relativas, como por ejemplo patología grave concomitante, traumatismo encefalocraniano, ¿no? Cirugía abdominal reciente, un paciente que tú lo has operado, lo han operado de una peritonitis, no lo vas a voltear para hacerle una sesión por presión, es absurdo, ¿no? Si el paciente no está adaptado al decúbito, si está sucio, si hay gran componente de espasticidad, si el paciente no colabora, no puedes operarlo. Eh, si es inherente al médico, el paciente en un centro donde no se cuente con profesional entrenado, no hay una cama adecuada, no hay UCI, no lo vas a someter a una cirugía pues reparadora mayor, ¿no? Porque puede complicarse, muere, pe. Ya, se debe evaluar posibilidad de adaptar luego el lugar o derivarlo a un centro donde se cuente con todo lo necesario para poder intervenir. ¿Cuándo no vas a operar a un paciente? O sea, ¿cuándo necesariamente no lo operas? Es decir, no lo opero. Pues cuando el paciente ya está agonizando. Deteri- Deterioro irreversible.
Esos se manejan conservadoramente. Paciente con un deterioro irreversible, no lo puedes operar. Se te muere en sala, no se operan esos. Bien, ya sabemos con qué lo vamos a cubrir estas lesiones. La principal, digamos, opción terapéutica en cuanto a cirugía reconstructiva de lesiones por presión es los colgajos, obviamente, ¿no? El colgajo es una transferencia, un segmento de tejido, transferencia, transferido de una zona donante a un lecho receptor con su propio aporte vascular, sanguíneo, un pedículo que tiene arteria y tiene vena, ¿de acuerdo? Tiene aporte sanguíneo. Pueden ser musculares, pueden ser musculocutáneos, pueden ser colgajos perforantes, pueden ser colgajos libres, también microcirugía. Y vamos a seleccionar el colgajo dependiendo del lugar donde se ubique la lesión. Porque obviamente, si tú tienes una lesión trocantérica, por ejemplo, no lo vas a operar y le vas a hacer un colgajo dorsal ancho, ¿no? Salvo que le hagas una microcirugía, ¿no? Obviamente. Si vas a hacer un colgajo local, la selección del tejido que vas a utilizar va a ser de la localidad donde se encuentre la lesión. Y para eso tenemos consideraciones. Las más importantes y las más frecuentes van a ser las UPP sacras, las trocantéricas, las isquiáticas. Por ejemplo, la primero que se debe plantear en este tipo de cosas es la escalera reconstructiva. La escalera reconstructiva, escalera reconstructiva. La escalera reconstructiva va de lo más simple a lo más complejo y lo que nos plantea es el uso del cierre primario, obviamente. Y si no, utilizar colgajos cutáneos o utilizar, por ejemplo, fasciocutáneos o musculares. El más frecuente es el colgajo del glúteo mayor, en BY, ¿no? Famoso colgajo BY. No necesariamente rotación, pero un BY en úlcera sacra van bien. Son colgajos musculares, mate Sinajai tipo 3, que tienen dos pedículos vasculares. Las lesiones trocantéricas, colgajo miocutáneo de tensor de fascia lata o vasto lateral y colgajos de perforante anterolateral del muslo abductor. Las UPP isquiáticas, colgajo muscular glúteo mayor, colgajo de avance posterior en BY, colgajo de perforante grácil o aductor mayor. Acá tenemos que debemos hacer colgajos cutáneos locales, musculocutáneos de glúteo mayor. Eso es lo más importante. Técnicamente sencillo, bueno, no podemos hablar de que hay sencillez, pero sí están indicados. Se precisa gran volumen para poder cerrar la cavidad y una morbilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a disminuir la función residual del músculo que quitas. Y también, bueno, ya se basa en la escalera reconstructiva, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Colgajo redondo, es tomado de Diogena, ¿no? Un colgajo faciocutáneo, ¿no? No necesariamente. Es un colgajo de transposición, por ejemplo. Dermograso. Solamente aquí para cubrir ha utilizado piel y tejido graso. Dermograso. Colgajos de transposición. Tenemos los colgajos de bipediculado, o sea, dos pedículos. ¿Por qué le dicen bipediculado? Porque acá el aporte sanguíneo viene por acá y también viene por acá, bipediculado. Y ha bajado. Y como ustedes ven acá, si notan acá, está injertado, porque todo esto avanzó y arriba deja un defecto secundario. Eso lo injerta. Técnica del IREP, digamos. Bien. El Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Tenemos otro colgajo glúteo mayor en isla, una solución, ¿no? Basado en músculo glúteo mayor, con cierre directo del defecto secundario. Acá lo cerraron, perdón, acá ve, acá cerraron directamente el defecto, acá está el diseño, esto lo pasaron hacia acá, en isla, y cerraron directamente el defecto secundario. Acá
Han hecho un colgajo de también transposición de región lumbar, monopediculado, pero como pueden ver acá, lo han injertado, le han puesto un injerto de piel porque han desvestido un santo para vestir otro. O sea, esto lo movilizaron acá y acá queda un hueco, herida, eso lo taparon con injertos. ¿Por qué? Porque esta zona no es zona de apoyo. Y ya está, en cicatrización, como pueden ver en la cicatrización, si se nota, ha habido una complicación de la punta del colgajo que se ha necrosado y acá ahí está la cicatriz, ¿no? Listo. Tenemos otras coberturas, rotaciones, avance en isla, ¿no? Y tenemos el BIE de avance. BIE. Cobertura de UPP isquiática en isla también. Tenemos un BIE de avance en UPP isquiática, ¿no? Remoción del hueso, defecto mayor de 8 centímetros. Tenemos UPP isquiática. Bien. Y también para isquiáticas el colgajo de Gracilis. Ustedes ven acá, se le ha sacado a este paciente el músculo grácilis. El músculo grácilis es un músculo mate sinaje tipo 2, un pedículo principal y varios accesorios del mismo segmento arterial. Acá tienen la zona donante que se ha cerrado directamente y ven que tiene bastante huequitos. Pues encima de ese músculo, porque solamente le han sacado el músculo, le han colocado un injerto. Por eso están los huequitos, ¿no? De las fenestraciones del injerto. Y tenemos las coberturas de UPP isquiática. Acá está. UPP isquiática mediante el famoso colgajo isquiotibial. BIE, espacio cutáneo y músculo cutáneo también, llamado famoso colgajo de hamstring. ¿De acuerdo? El hamstring acá. Un avance bien profundo posterior del muslo para cobertura de este de acá es el hamstring. Famoso colgajo de hamstring. ¿Ya? Y acá tenemos otro ejemplo del hamstring, que tenemos la UPP isquiática. Ustedes ven un huequito, pero adentro la bursa es grande. Entonces hay que movilizar gran cantidad de tejido. Y acá se está haciendo pues el colgajo isquiotibial, ¿no? En el caso de las lesiones por presión trocantéricas, tenemos que se va a movilizar pues el famoso colgajo tensor de la fascia lata. El colgajo tensor de la fascia lata, cobertura de la UPP trocantérica, con este cierre completo pues de la lesión en BY. Por supuesto, de todas las de todo lo que hemos mencionado pueden existir complicaciones. Lo más digamos, frecuente son las necrosis parciales del colgajo, así como les enseñé acá, por ejemplo. Vamos a regresar. Aquí pueden ver, a ver, muchachos. Acá, perdón. Aquí. Ajá, en este caso, por ejemplo, ven que han movilizado todo esto, ¿no es cierto? Y acá lo pusieron, pero ven una cicatriz bien fea. Entonces, ¿qué pasa? Que este colgajo se ha necrosado la parte distal, ¿no? O sea, se necrosó porque no llega tanta irrigación, pues. Se necrosó y ahí está la cicatriz, pues la huella de esa necrosis parcial del colgajo. Eso se llama necrosis parcial del colgajo. Infección desde la zona donadora, por supuesto. De donde sacas el colgajo se puede infectar y ahí se puede producir una complicación. Requiere tratamiento antibiótico. La infección del mismo colgajo también se puede perder. Hematomas, fístulas, dehiscencias, dehiscencias de sutura. Entonces, todo eso tenemos dentro de las posibles complicaciones. Bien, eso sería por ahora la presentación.